¿Consulta respecto de la sesión anterior? ¿Alguna duda, algún comentario, aparte de los ya hechos? No, profe. No hay comentarios. Ya. Ya, bueno. Entonces, ¿qué es lo que, haciendo un resumen? Haciendo un resumen. Lo que teníamos era que habíamos distinguido, digamos, el componente efectivo del PIB, habíamos distinguido el componente tendencial del PIB, y tanto en niveles, que era la parte de arriba de este gráfico, como en tasas de crecimiento, ¿no es cierto? Y a partir de esa distinción, distinguir etapas, ¿ya?, en el ciclo económico, ¿ya? Hay etapas de recesión, en donde el PIB crece o se ubica por debajo de su nivel de tendencia, y hay etapas de expansión, en donde el PIB se ubica por encima, o el nivel o la tasa de crecimiento se ubica por encima de la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía. Ahora, la pregunta es cómo definimos el PIB de tendencia. Y esto es lo que vamos a fijar, que nos vamos a preocupar en esta clase y en las siguientes. El PIB de tendencia es aquel nivel en donde se le asocia generalmente al PIB de tendencia, se le llama PIB de tendencia, PIB de largo plazo o PIB potencial, ¿ya? Y generalmente se asocia al largo plazo, ¿ya? Ahora, esos tres conceptos son similares en un plazo relativamente largo. PIB de tendencia, cuando hablamos de PIB tendencial, es una definición estadística, es la tendencia estadística. Pero una definición un poquito más, si uno quiere, económica, corresponde al concepto de PIB potencial. Y el concepto de PIB potencial, si uno lo mira desde el punto de vista de lo que uno estudia cuando empieza a estudiar economía, por ahí por introducción a la economía, a uno le enseñan la curva de transformación, ¿no es cierto? Y la curva de transformación básicamente nos dice el máximo nivel de producción de, si ustedes leyeron el Samuelson o cualquier otro libro, digamos, si una economía tiene dos bienes, X1 y X2, en el caso de Samuelson eran cañones y mantequilla, ¿ya? Si la economía produce X1 y X2, entonces el nivel de producto potencial es aquel que se ubica en la curva de transformación, vale decir, sobre la línea de la curva de transformación. Si la economía se ubica dentro de la curva de transformación, quiere decir que tiene recursos inutilizados. Y en ese caso estaríamos en una fase en donde la producción de la economía es menor a su potencial, por lo tanto es menor al máximo nivel que puede alcanzar la economía cuando todos los recursos están plenamente utilizados. Eso es ese es el concepto del producto potencial. Es decir, sería un nivel de producción o nivel de producto coherente con la máxima utilización de todos los recursos económicos. ¿Ya? Esa sería un nivel. Ahora, hay otra definición de producto potencial, que es una definición que se utiliza típicamente en los bancos centrales, ya que es la que aparece acá, que se refiere, dice, al PIB coherente con una inflación estable y por lo tanto adecuado para medir la brecha de actividad asociada a las presiones inflacionarias de corto plazo. Es decir, en esta idea, en esta definición, no es solamente desde el punto de vista de la utilización de los recursos, sino que también de una inflación estable. Es decir, se haría un segundo ingrediente a la definición de producto potencial. Es decir, el nivel de producto potencial es aquel nivel en donde, uno, hay una máxima utilización de los recursos, pero al mismo tiempo hay un nivel de inflación estable. Esas son yo diría, las definiciones que hay respecto de este PIB de tendencia.
Ahora, nosotros siempre estamos hablando, ¿alguien quiere hacer alguna consulta respecto a esto? Ya, no hay consultas. Ahora, este concepto de PIB potencial es un concepto relativo, y cuando nosotros hablamos de PIB potencial generalmente nos referimos al PIB o al crecimiento del PIB de largo plazo. ¿Qué entendemos por largo plazo en este contexto? El plazo, que es el horizonte con el cual funciona la economía, el horizonte de análisis en que nosotros vemos la economía en este caso, varía dependiendo primero, es relativo, depende de cada economía, depende de cada sector productivo o actividad económica. En general, en economía nosotros entendemos el largo plazo como aquel plazo en donde todos los costos son variables, es decir, uno tiene la capacidad de modificar todos los insumos productivos. ¿Ya? En ese sentido, no sé si se acuerdan de microeconomía, en el curso de microeconomía seguramente, ustedes le dicen, en el corto plazo tengo un insumo fijo y un insumo variable. En el largo plazo no tengo insumos fijos, todos los insumos son variables, porque yo tengo también la capacidad de modificar el capital de una industria. ¿Ya? Bueno, ese es el largo plazo. Y en el caso de la macroeconomía, aparte de esa condicionante, el equilibrio de largo plazo también es aquel en donde la producción está máximamente utilizada. Es decir, acá no estamos hablando de un sector productivo, ¿ya?, en donde existe un insumo fijo y un insumo variable, sino que nos estamos refiriendo a toda la economía. Por lo tanto, el plazo largo de la economía es cuando todos los insumos, por ejemplo, si yo tengo la tierra, yo uso toda la tierra que existe o que está disponible en la economía. Si yo tengo trabajadores, entonces todos los trabajadores están plenamente empleados, ¿ya? A eso se refiere el largo plazo de la economía. Por supuesto que esa definición probablemente nunca se alcanza. De hecho, Keynes, uno de los autores que les mencioné en la primera clase, que fue el inventor o el creador de la macroeconomía, dice que en el largo plazo estamos todos muertos. Y efectivamente, probablemente el largo plazo es tan largo que probablemente nadie llegue a ese largo plazo. Por lo tanto, en muchas definiciones económicas se entiende el largo plazo como un plazo al cual la economía debería tender a. Ahora, en la práctica uno tiene que operacionalizar ese concepto. O sea, un plazo de 50 años, de 100 años, bien poco nos sirve. Pero lo que sí deberíamos tener es un plazo que nos sirviera para definir operacionalmente nuestro análisis. Bueno, y esa operacionalización se hace en la práctica, en los análisis, por ejemplo, del Banco Central, en los análisis del Ministerio de Hacienda, y típicamente corresponde a 10 años. Por ejemplo, se habla que el corto plazo generalmente se habla de un año, por eso las variaciones de corto plazo de un año a otro es cuando se les describe como movimientos de corto plazo. ¿Ya? Y los movimientos de mediano plazo son movimientos a 5 años, en tanto que los movimientos o los cambios en 10 años son movimientos de largo plazo. Entonces, generalmente, cuando nosotros estamos hablando de largo plazo, generalmente nos estamos refiriendo más o menos a un periodo suficientemente largo de 10, 20 años, etc. Movimientos de 100 años está en el dominio de la historia, no de la economía, digamos, o de disciplina de corte de negocio, pero sí en economía generalmente hablamos de largo plazo o definimos el largo plazo como un periodo más o menos de 10 años. Cuando se habla de mediano plazo o plazo medio, generalmente se habla 5 y generalmente el corto plazo se habla de un año. ¿Ok? Entonces, estos conceptos pueden efectivamente ser iguales, sobre todo en el largo plazo, en los 10 años. La estimación tendencial es equivalente a la estimación de cuando los recursos están
plenamente utilizados, y es equivalente a la definición de cuando los recursos están utilizados y la inflación es relativamente estable. Entonces, eso generalmente, esos tres conceptos ya generalmente coinciden en un plazo de 10 años. Eso es lo que se ha establecido generalmente. También ese plazo es un plazo en el cual los shocks están relativamente absorbidos, los shocks que existen en la economía, las perturbaciones que tiene la economía son relativamente absorbidos por la economía, y por lo tanto no hay posibilidades de que los shocks estén en desarrollo. Entonces, por eso es que un plazo de 10 años es un plazo razonable como para generar un análisis de largo plazo. ¿Alguna duda? No, profe. ¿Ya? Entonces, bueno, volvemos a eso. Hemos identificado las fases de recesión, las fases de expansión, hemos distinguido, digamos, los plazos en los cuales se mueve la economía, ¿ya? Y por lo tanto, introduzcamos el primer modelo que trata de explicar los movimientos de la economía en el largo plazo, y que es el modelo de Solow, ¿ya? El modelo de Solow, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste este modelo? Este es el modelo clásico, ¿ya?, de explicación del crecimiento económico. Básicamente, el modelo de Solow explica el comportamiento del stock de capital, de la fuerza de trabajo y los cambios en la tecnología que ocurren en la economía, y cómo ellos interactúan para determinar esta producción de bienes y servicios en el largo plazo. Entonces, básicamente, lo que nosotros vamos a introducir en esta parte, en esta parte de la clase, en primer lugar, el modelo analítico del modelo Solow, es decir, la parte modelística del modelo, cómo se determina el equilibrio de largo plazo en el contexto de ese modelo, cuál es la relación que existe entre el crecimiento económico y la tasa de ahorro, cuál es la relación que existe entre el crecimiento económico y el progreso tecnológico, es decir, el avance, el conocimiento, la tecnología, y cuáles son las implicaciones y las conclusiones generales que se establecen a partir de este modelo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver. No creo que alcancemos en esta clase, va a ser esta clase la próxima, lo que vamos a revisar en cuanto a crecimiento de largo plazo. Por supuesto que en la economía existen mucho más desarrollos que este. Han habido varios avances respecto a esto, pero para el objetivo de este curso, este modelo cumple básicamente con lo requerido, y digamos, nos da pie para los principales factores que explican, o para explicar, para entender los principales factores que explicarían el movimiento de largo plazo de una economía. A nivel básicamente notacional, en primer lugar vamos a establecer una notación matemática que nos va a servir hacia adelante, y que está establecida en la pantalla. ¿Ya? Veamos, voy a explicar uno por uno esas notaciones. ¿Ya? En primer lugar, aquí aparece como ustedes ven en la pantalla, aparece este delta X, ¿ya?, que para nosotros va a ser cambio en X, cambio en la variable X, ¿ya? Y lo vamos a denotar, este es un cambio discreto en la variable X, ¿ya? Y que es delta X, como está medido acá, y dx ya es un cambio diferencial, es decir, desde el punto de vista del cálculo, es un cambio continuo. Conceptualmente es exactamente lo mismo. Delta X es un cambio en la variable X, y eso muchas veces en la exposición futura, es lo que vamos a llamar X punto. ¿Ok? Es X punto. ¿Ya? Un puntito sobre la variable X es lo que nosotros vamos a llevar típicamente el cambio en esa variable X. ¿Ya? A diferencia, X gorro, con este gorrito que aparece acá, es lo que vamos a referenciar o reflejar como el cambio porcentual en una variable. Esto es un cambio, el cambio
la variación en la variable x, x gorro es la variación porcentual en la variable x. ¿Ya? Esa variación porcentual la vamos a denotar como x punto, o sea, vale decir este mismo x dividido por x, como dx dividido por x, o como delta x dividido por x. ¿Ya? Cada una de esas definiciones es lo que nosotros vamos a llamar x gorro. ¿Ya? Ahora, hay un punto que vamos a hacer y que tiene que ver con la diferenciación logarítmica. La diferenciación logarítmica, que es lo que tenemos ahí. A ver, al fin, en muchos de los cálculos que vamos a hacer hacia adelante, vamos a tener algunos cálculos matemáticos que a veces pueden ser complicados si no se entiende, digamos, este desarrollo algebraico que tenemos acá. Entonces, ustedes consideren esta siguiente función. Esta siguiente función A, que es igual a la multiplicación de B por C elevado a alfa. Que es típicamente la que se utiliza en economía. Esta diferenciación que tenemos ahí, esa función que tenemos ahí. ¿Ya? Ahora, si yo tomo logaritmos de esa función, ¿ya? Y aplico logaritmos sobre ambos lados, entonces va a tener el logaritmo natural de A, va a ser igual al alfa, va a bajar, ¿no es cierto? Y va a tener la suma o el logaritmo de esta multiplicación, B por C, y eso es la suma del logaritmo de B más logaritmo de C. Eso es puramente matemático. Ahora, si yo tomo esta función, la que estoy mostrando en pantalla, es decir, logaritmo natural de A igual a alfa por la suma del logaritmo natural de B y el logaritmo natural de C, ¿ya? Y ahora yo diferencio, es decir, aplico cálculo acá, y aplico la diferencial sobre esto va a ser la diferencial del logaritmo natural de A, va a ser igual a alfa, ¿no es cierto?, por la diferencial del logaritmo natural de B, más la diferencial del logaritmo natural de C. Es decir, nada más que aplicar la diferencial sobre esa ecuación lineal. ¿Ok? Ahora, ¿qué es esto? La diferencial del logaritmo natural de A. Ahora, nosotros sabemos, por ejemplo, por cálculo, que la diferencial del logaritmo natural de cualquier variable o cualquier función respecto de, por ejemplo, la diferencial del logaritmo natural de z respecto de z es 1 partido por z, ¿no es cierto? Y por lo tanto, eso yo puedo pasar el dz hacia la derecha, ¿no es cierto? Y me queda dz partido por z. Es decir, lo que yo tengo acá es básicamente que la diferencial logarítmica es igual a la variación porcentual de una variable. Es decir, la variación porcentual de una variable es igual a la diferencial logarítmica. Por lo tanto, si yo reemplazo z por a, ¿no es cierto?, acá, entonces esto va a ser dA partido por a igual a alfa, aquí si reemplazo en esta ecuación z por b, me va a quedar db partido por b más dc dividido por c. Es decir, y si ahora reemplazo esta notación que yo tengo acá, es decir, esto va a ser a gorro igual a alfa, b gorro más c gorro. Es decir, la diferencial, resumiendo todo lo que yo he puesto, la diferencial de una función como la que tengo aquí, ¿no es cierto?, es igual a la suma de las variaciones de los dos componentes de esa función, nada más. Eso es lo que esta diferenciación logarítmica es importante para las derivaciones que vamos a tener más adelante. No tomarlo en cuenta, eso es lo que vamos a tener ahí. ¿Ok? ¿Alguna duda respecto a eso? Esto es básicamente matemática. ¿Consulta respecto a esto? No, profe, todo claro. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente una introducción del cálculo. ¿Ya? Ahora,
Vamos al modelo. Bueno, ¿cuál es el marco analítico y conceptual del modelo Solou? Ya, el modelo Solou parte de que la economía tiene ya una forma de producir sus bienes, ¿ya? Y esa forma de producir sus bienes es lo que llamamos la función de producción. ¿Ya? La función de producción tiene, ustedes me imagino que en microeconomía entendieron el concepto de la función de producción. Básicamente es una descripción respecto de la tecnología productiva, ¿ya? De la economía, ¿no es cierto? Y generalmente en economía establecimos tres componentes de la función de producción. En primer lugar está este nivel, I, que es la producción de la economía. A es el nivel de la tecnología, es decir, es una descripción de la tecnología existente en la economía. K es el nivel de stock de capital que tiene la economía, y L es la fuerza de trabajo, es decir, la cantidad de trabajadores, la fuerza de trabajo con que dispone la economía. Ahora, alfa y 1 menos alfa son los coeficientes tecnológicos de esta función de producción, que en términos genéricos nosotros la conocemos como Cobb-Douglas, que es una función Cobb-Douglas. Esa es una descripción de la economía. Ahora, ¿por qué se caracteriza esta función? Se caracteriza por la existencia de retornos constantes a escala, que la caracterización de eso es que alfa y 1 menos alfa, es decir, los coeficientes tecnológicos de esta función de producción, suman 1. ¿Qué significa eso? Significa que bueno, ¿cuál es el concepto de los retornos constantes a escala? Significa que si aumentan todos los factores, vale decir K y L en este caso, ya aumentan todos los factores en la misma proporción, entonces la producción va a aumentar en la misma proporción. Ese es el concepto de retornos constantes a escala. De hecho, consideren acá, supongamos que K aumenta en un 5% y L aumenta en un 5%, yo puedo factorizar este K esto sería, digamos, en este caso, los retornos constantes a escala tendréis que ver con lo siguiente, lo voy a explicar acá. Voy a insertar un texto acá, una diapositiva. Los retornos constantes a escala van a consistir en lo siguiente, es decir, si yo tengo la función de producción, que es esta que tengo acá, esta, yo tengo esta función de producción acá. Si yo, por ejemplo, aumentara en un 5% todos los factores, entonces ahora los nuevos factores sería, por ejemplo, K igual a 1.05, ¿no es cierto? Por decir K1, K0, ¿no es cierto? Eso quiere decir que hay un aumento de un 5%, ¿ya? Y L1, ¿no es cierto?, va a ser igual a 1.05 de L1. Entonces, si yo sé que la economía se comporta según esta función de producción, que esa es la forma en que la economía produce los bienes, entonces I1, ¿no es cierto?, va a ser igual a, ¿no es cierto?, por K1, pongámoslo acá, lo voy a poner acá. Esto va a ser, lo voy a copiar aquí, y lo único que voy a colocar va a ser los K1. Esto va a ser acá, esto va a ser K1, ¿no es cierto?, y L1. Esto va a ser L1. Entonces, eso va a ser, digamos, la economía. Pero como sabemos que K1, ¿no es cierto? Perdón. Acá. Entonces podemos reemplazar K1 y L1 dentro de esta ecuación, y lo que vamos a tener esto. Yo puedo reemplazar K1 por esto que tengo acá,
¿no es cierto? Lo puedo reemplazar aquí, ¿no es cierto? Y puedo reemplazar L1 por, esto es L0, perdón, esto es L0. Entonces puedo reemplazar esto acá, ¿no es cierto? Y ahí lo que puedo hacer es trabajar un poquito la parte algebraica de esto, y lo que me va a quedar es básicamente que esto me va a quedar A1, me va a quedar A por 1.05, 1.05, eso elevado a alfa, ¿no es cierto? Voy a lo voy a hacer aquí para que me quede más fácil. Entonces me va a quedar A, esto lo voy a borrar, 1.05 elevado a alfa, 1, y esto me va a quedar multiplicado por K0 elevado a alfa y K1, L0 elevado a 1 menos alfa. Ahora, si ustedes se fijan, alfa y 1 menos alfa, si hay retornos constantes de escala, esto suma 1. Por lo tanto, esto me va a quedar igual a 1.05, me va a quedar igual a por 1.05, y esto me va a quedar igual a K0 por alfa, y L0 por alfa es igual a I0. ¿Mm? Por lo tanto, lo que tengo acá es que, es decir, tengo esto. Eso me va a quedar, porque A por K0 elevado a alfa y L0 elevado a 1 más alfa por 1.05 es I0. Entonces, lo que tenemos es que yo hice crecer todos los factores en 0,5 y la producción creció en 0,5. Es decir, el hecho de que 1 menos alfa y alfa sumen 1 implica necesariamente que la producción va a aumentar en el mismo porcentaje que aumentan los insumos. Ese es el concepto de retornos constantes a escala. Entonces, un primer supuesto que hace Solow es que alfa y 1 menos alfa suman 1, o los coeficientes tecnológicos suman 1, de tal modo que haya retornos constantes a escala. Ahora, otra propiedad, que es la que aparece en la ecuación 2, acá, es que si yo divido esta producción, y que es la producción agregada de la economía, esta es la producción, este es el PIB de la economía, si yo lo divido por L, y que llego a un concepto de producto per cápita, ¿cierto? Si yo hago eso, entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es que aquí tengo el ingreso per cápita y yo divido toda esta ecuación 1 por L. ¿Mm? Si yo divido por L, entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo la productividad, fíjense acá, este es el producto per cápita, este es la tecnología, y esto es K dividido por L. A ver, ¿cómo llego a esta ecuación? A ver, voy a explicarlo de nuevo acá. Yo lo que hago es básicamente, hago lo siguiente. Yo tengo que tengo esta ecuación, yo divido por L a ambos lados, divido por L a ambos lados, y esto me queda como I partido por L, ¿ya? Y esto me queda igual a, ¿cierto? Y me queda K elevado a alfa, me queda K elevado a alfa, ¿cierto? Y esto partido por L. Ahora, eso me queda igual a I partido por L, y esto me queda igual a, bueno, me queda K elevado a alfa, y bueno, L dividido L por 1 menos alfa, dividido por L es menos 1, por lo tanto se me va el 1, y me queda A
por esto. Guía A. Y esto. Eso. Me queda eso. Ahora, L a la menos alfa es 1 partido por L, y por lo tanto esto me queda A cada partido por L, y eso elevado a alfa. Elevado a alfa. Elevado a este alfa que tenemos acá. ¿Ya? O sea, elevado a me queda A, y esto me queda K partido por L. ¿Ya? Entonces, por eso es que me queda ese término que tenemos acá, que tengo acá en la presentación. Ahora, desde el punto de vista de la presentación, generalmente, en lo que sigue, no sé si hay alguna duda respecto a esa derivación. Sobre esa, no, profe. No hay dudas, qué bueno. ¿Ya? Entonces, generalmente nosotros aquí para adelante nos vamos a referir, más que hablar del producto, ¿ya? Del producto de la economía I mayúscula, sino que nos vamos a referir a este I partido por L. Todas las letras minúsculas las vamos a llevar las letras divididas por L, es decir, per cápita. Entonces, yo puedo, esta ecuación que derivé aquí, la puedo derivar o la puedo expresar en términos de letras minúsculas. En este caso, I dividido por L es I minúscula, y K partido por L es K minúscula. Es decir, esta misma función de producción que está en términos agregados, ahora la expresé acá en términos per cápita. Entonces hablamos acá del producto per cápita, I minúscula, es igual al nivel de la tecnología, multiplicado por el stock de capital per cápita. Y eso está elevado a alfa. ¿Ok? Esa es la función de producción que vamos a utilizar de aquí para adelante. Es decir, la producción per cápita y el producto per cápita. ¿Ya? Y esta es la función de producción que aparece graficada acá al lado. Si ustedes se fijan, acá hablamos de K pequeño, K minúscula, y esto es, aquí en el eje vertical, es el producto per cápita I minúscula. Eso es básicamente lo que estamos reflejando acá, y eso es F de K. Ahora, como toda función de producción, ¿no es cierto?, la pendiente sobre cada punto de la función de producción corresponde al producto marginal, al producto marginal de la economía. Y eso corresponde a la derivada de esta función 2. Por lo tanto, es la derivada de A, K alfa, derivada respecto a K. Aquí aparece, esto lo voy a modificar, esto debería ser así, es A. Ahí. Eso debería ser. ¿Ya? Que aparece ahí. Entonces, si nosotros derivamos esta función, ¿no es cierto?, vamos a tener que la derivada de esta función es A por alfa, K alfa a la menos 1, ¿no es cierto?, que es lo que aparece acá. Y esa es la caracterización de la productividad marginal, vale decir, esta ecuación que tenemos acá. Hasta ahora no he mostrado nada más que microeconomía. Eso es básicamente lo que nos dice, digamos, la microeconomía, pero la única diferencia es que hemos expresado todo en términos per cápita, en términos de la fuerza de trabajo, es decir, cuántas unidades de capital, cuántas unidades de producto hay por persona en la economía, o por unidad de fuerza de trabajo, o por, dependiendo de cómo nosotros midamos L, en este caso. ¿Ya? Ahora, como todo modelo económico, tenemos por el lado la función de producción o la producción de la economía, que es lo que tenemos acá. Esta es la función o la oferta de bienes de la economía, es decir, la economía
mezcla insumos productivos según una cierta tecnología y produce bienes, ¿ya? Y esos bienes es el nivel de producto de la economía. Entonces, esa es la oferta de bienes que existe en la economía y que produce la economía una vez al año. Esa es la producción de la economía. Ahora, desde el punto de vista de la demanda por bienes, esta es una economía, vamos a suponer que esta es una economía que no tiene gobierno, y que por lo tanto, como no tiene gobierno, no tiene gasto público, y por lo tanto no tiene impuestos. Ese es el primer supuesto que hace Solow, que es un supuesto básicamente de simplificatorio, pero que después la levanta y los supuestos no cambian mucho el centro del análisis. Entonces, desde el punto de vista de la demanda, si tenemos una economía sin gobierno, entonces la economía lo único que hace es consumir, ¿ya? Y invertir, ¿ya? Por lo tanto, la demanda agregada de bienes es igual, y también es una economía cerrada, es decir, no comerse con el exterior. Por lo tanto, tenemos una economía que consume o invierte. Son las dos opciones que tiene el gasto agregado a la economía. Por lo tanto, es el gasto de la economía en términos per cápita, es decir, todo dividido por L, en este caso, porque el producto es per cápita, entonces igual al consumo per cápita más la inversión per cápita. ¿Ya? Esa es la demanda por bienes de la economía. Ahora, esto es una definición ex post, es una definición contable, es decir, el gasto de la economía tiene que ser igual y puede ser en gasto en consumo o puede ser en gasto de inversión. Para que esto constituya una teoría, una condición de equilibrio, nosotros requerimos hacer algunos supuestos de cómo se comporta, ¿no es cierto?, el consumo o la inversión. Tenemos que entender cuál es el componente planeado de esta demanda, porque esto es un concepto en la ecuación 4 hasta ahora, si no hay teoría detrás, si no hay una teoría respecto a cómo se comporta el consumo o la inversión, entonces es un concepto netamente ex post, es un concepto que es contable. Aquí es donde viene el concepto, digamos, teórico de la economía. ¿Ya? Y Solow hace un supuesto muy simple. Solo supone que en la conducta de las familias destinan una fracción S de su ingreso al ahorro. ¿Ya? Ahorran una fracción S de su ingreso al ahorro. Esa fracción, por supuesto, es menor que 1, y por lo tanto el ahorro, ¿ya?, de las familias es S por I, que en este contexto I es el ingreso per cápita, por lo tanto destina una fracción S de su ingreso al ahorro. Luego, S por I es el ahorro, y por lo tanto 1 menos S por I es el consumo. Entonces, consumo es igual a 1 menos S por I. Es decir, si S es lo que se ahorra, entonces 1 menos S es lo que se consume. Y por lo tanto, esa es una fracción del ingreso. Por lo tanto, el consumo va a ser igual a 1 menos S por I, es decir, la ecuación 5. ¿Ya? Ahora, ese ya he explicado el primer componente entonces de ahora de la demanda, es decir, el consumo. Expliquemos ahora la inversión. Bueno, la inversión, Solow la describe de la siguiente manera. Dice que hay dos fuerzas que mueven la inversión. La inversión, en primer lugar, se mueve porque hay nueva adquisición de maquinarias, ¿ya? Es decir, nueva adición al stock de capital. La inversión es básicamente la adición al stock de capital. Pero esa inversión puede ser por dos vías. Uno, o porque se compra nuevo capital, es decir, nuevas plantas, nuevos caminos, nuevos equipos, y eso es lo que él llama K-punto, es decir, delta K, es decir, la adición al capital, ¿ya? Pero también la inversión puede ser recuperación del capital antiguo, o gasto, ¿ya?, en mantención del capital antiguo. Y eso es lo que él dice que es el gasto en depreciación. Es decir, el gasto en depreciación es el gasto que la economía hace en recuperar, en mantener el capital existente, no en adherir nuevo capital. Y
lo que supone solo es que ese gasto en depreciación es una fracción, esta fracción alfa, del capital en cada periodo, es decir, delta K. Es decir, cada periodo la economía debe destinar recursos, uno, a aumentar el capital que existe, o ¿ya? El capital neto de la economía, o a mantener ¿ya? Y recuperar el capital existente y invertido o adquirido en los periodos previos. Ahora, esa fracción es una fracción alfa o delta que aparece ahí, delta del capital. Y ahí voy a hacer un punto respecto de que esta fracción típicamente, en todas las estimaciones macroeconómicas, típicamente depende del tipo de capital de que tratemos. Por ejemplo, y está relacionado con, con la duración o el grado de obsolescencia de ese capital. Por ejemplo, típicamente se asume que ese delta es alrededor de 1% ¿ya? Para obras de infraestructura. Ejemplo, por ejemplo, la mantención de los la mantención de los caminos. Los caminos típicamente tienen una duración bastante larga, o por ejemplo los rieles del transporte. Esos duran 100 años los rieles, no tienen mayor gasto en depreciación. ¿Ya? Los edificios, por ejemplo, tienen una duración, y en el caso de los rieles, de los caminos, generalmente se asumen una tasa de depreciación del orden del 1%, es decir, 1 cada 100 años. ¿Ya? En el caso de los edificios, típicamente los edificios tienen una duración de entre 20 y 50 años. Si es de 20, es 20 de 100, eso significa alrededor de un quinto. ¿Ok? Los computadores o los autos generalmente tienen una depreciación del orden de 10 años, los autos usados con fines productivos. Entonces tienen una duración de 10 años, y eso significa un 10%. ¿Ok? Una depreciación del 10%. Entonces, dependiendo del tipo de capital ya, de que se trate, es el tipo de depreciación que nosotros tengamos. Ahora, a nivel de toda la economía, en la economía coexisten varios tipos de capital. Generalmente, ese nivel delta, en todas las estimaciones macroeconómicas, generalmente está entre el 3 y el 5%. Generalmente ese delta se mueve entre 3 y 5%. Un valor de ese estilo es un valor razonable para una economía. Entonces, haciendo esa distinción entre consumo e inversión, entonces la inversión tenemos que hacer igual a K punto, que es la adición de nuevo capital, más el gasto, ¿no es cierto?, con fines de depreciación o con fines de recuperar el capital existente, es decir, delta más K. Luego la inversión es esta. Si yo reemplazo 6 y 5 en 4, voy a tener la caracterización de la demanda. Es decir, la caracterización de la demanda va a ser igual a 1 menos S por I más K punto más delta por K, al reemplazar 6 y 5 en 4. Entonces ahí tengo la demanda. Ahora, tenemos por un lado la oferta, ¿no es cierto? Me voy acá. Tengo la oferta, que es la ecuación 2, ¿no es cierto? La oferta es igual a por K alfa, esa es la oferta, y tengo por otro lado la demanda, que es la suma de consumo e inversión, ¿no es cierto? Entonces, esta es la oferta, y esa oferta, ¿no es cierto?, tiene que ser igual a la demanda. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Básicamente lo que yo hago es reemplazo 5 y 6 en 4, ¿no es cierto? Y supongo que la demanda siempre es igual a la oferta, y llego a la ecuación 9, a la ecuación que aparece acá como ecuación 9. De abrir el pizarrón, pero no he podido en todo este rato. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda a este respecto? ¿Hay alguien que tiene alguna duda?
No, profe. ¿Mm? Entonces, básicamente, lo que yo tengo... Lo que yo tengo que hacer, ¿escuchar? Sí, profe, ahí sí. Ahora sí, ya. Entonces, mira, voy a salirme de acá, voy a entrar acá y voy a explicar esto en términos de... Ahí está. Entonces, básicamente lo que tengo es esto. Yo tengo que el producto es igual a K alfa, y por otro lado tengo la demanda, que es igual al consumo, más la inversión. El consumo, sé que es 1 menos S de I, ¿no es cierto? Y la inversión, ya, es K punto, ¿no es cierto? Más delta K, ¿no es cierto? Esa es la inversión. ¿Mm? Eso es lo que tengo caracterizado ahí. ¿Mm? Ahora, y por otro lado, yo tengo que saber que el producto tiene que ser igual a la demanda. Por lo tanto, tengo eso que tengo ahí. ¿Mm? Luego, si yo despejo K punto de esta ecuación, ¿Mm? y esto tiene que ser igual, por lo tanto, a K elevado a alfa. Luego, tengo a K elevado a alfa igual a 1 menos S por I, ¿no es cierto? Más K punto más delta K. Ahora, aquí también reemplazo esto, ¿no es cierto? Acá, y me va a quedar A K elevado a alfa igual a 1, esto lo puedo pasar hacia acá, me queda menos 1 menos S por A K alfa igual a K punto más delta K. ¿Ok? Entonces, yo reemplazo esto y esto me queda S, esto me queda S por S por A K alfa, y esto me queda K punto más delta K. Entonces, al reemplazar K punto, o al pasar hacia el otro lado delta K, me queda K punto igual a S por A K alfa menos delta K. Esto lo pasé para acá, ¿no? Esta ecuación delta K lo pasé hacia el otro lado, nada más. ¿Ya? Y esta es la derivación de la ecuación que aparece en la presentación. Ahora voy a salirme aquí. Y es lo que tengo acá. Acá en esta ecuación 9 que aparece acá. Esa es la forma de derivarlo. Básicamente lo único que hice fue reemplazar cada uno de las ecuaciones que tengo ahí. Ahora, esto aparece en términos de K punto, y ahí voy a utilizar esto que tenía acá, ¿no es cierto? Esta notación algebraica que tenía acá, y básicamente divido todo por K. Esta ecuación 9 la puedo dividir por K y me queda K punto dividido por K es igual a S K elevado a alfa menos 1 menos delta, que ahí yo estoy expresando en términos de tasas de crecimiento. A ver, ¿qué nos dice esa ecuación 9? Esa ecuación 9 nos dice que la economía va a acumular, la interpretación de esa ecuación 9 nos dice que la economía va a acumular capital, ¿ya? En la medida que, fíjense qué es lo que es S por A K alfa.
AK alfa sabemos que es el producto y que es el ingreso de la economía. Multiplicado por S es el nivel de ahorro, ¿ya? Y menos delta por K el gasto en depreciación. Es decir, lo que nos dice la ecuación 9, que aparece en la pantalla, es que la economía va a acumular capital en la medida que el ahorro que genere la economía sea mayor que la tasa de depreciación o que el gasto en mantener el capital. Si el ahorro que genera la economía es exactamente igual a lo que cuesta recuperar el capital, entonces no van a quedar recursos en la economía para comprar nuevo capital. Es decir, la economía lo único que está haciendo en ese caso es manteniendo el capital existente. En la medida que la economía genere ahorros suficientes que permiten superar ese nivel de esos gastos necesarios para recuperar el capital existente, entonces en esa medida la economía va a acumular nuevo capital, ¿ya? Y en la medida que acumule nuevo capital la economía, si este K punto es positivo, y como K punto afecta directamente ahí, entonces I va a crecer. Es decir, el crecimiento de la economía, en este caso, depende del crecimiento del capital per cápita. Ojo, el crecimiento per cápita de la economía va a depender del crecimiento de la economía, del capital, ¿no es cierto? Y eso, lo que dice esta ecuación, va a depender de la medida que la economía genera ahorros suficientes como para crecer. Es decir, eso es básicamente lo que está diciendo esta ecuación 9. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a eso? ¿Alguien tiene una duda? Generalmente acá hay que entender bien este concepto. ¿Sí? ¿Alguien me estaba preguntando algo? Sí, sí, ¿podría repetir un poco lo que implicaba la ecuación 9, que no me quedó muy bien, muy claro? Bueno, ¿qué es lo que dice el lado izquierdo? El lado izquierdo de la ecuación es la tasa de K punto, ¿ya? Es la variación del capital, ¿no es cierto? Por lo tanto, es la acumulación de capital, es decir, cómo crece el capital, el stock de capital. Y ojo que aquí siempre K punto es chico, por lo tanto es capital per cápita, ojo, ¿ya? Por lo tanto, lo que dice la ecuación, ¿ya? Es que el capital per cápita va a crecer, ¿ya? Esta es la acumulación del capital en el lado izquierdo, este lado izquierdo que aparece acá, el lado izquierdo de esta ecuación, ¿ya? Acá, ese es el lado izquierdo, ese es el capital per cápita. Dice que este componente que estoy mostrando acá, el capital per cápita se va a mover en la medida, ¿ya? Que el ahorro, que es esto que estoy mostrando aquí, es el ahorro. Recuerden que S por I, S por I, en la ecuación 5, es el ahorro. Por lo tanto, esto, S por A por K elevado a alfa, es el nivel de producto, ¿ya? Y ese es el ahorro, por lo tanto, este es el nivel de ahorro de la economía, el ahorro per cápita de la economía, ¿ya? Y esto, delta por K, es el gasto en mantener el capital existente. Por lo tanto, en la medida que el ahorro sea superior, ¿ya? a los gastos en mantener el capital existente, en esa misma medida van a haber recursos para aumentar el stock de capital de la economía, es decir, para comprar activos nuevos, ¿ya? Para invertir en maquinaria, para crear nuevos edificios. Luego, es clave la relación que existe entre el ahorro y la tasa de generación de crecimiento. El ahorro, entonces, es la base para que la economía pueda crecer, porque en la medida que hay ahorro, en esa medida, la economía tiene recursos para financiar nuevo capital. Eso es lo que está diciendo esta ecuación 9. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. ¿Ya? Entonces, ese es un primer elemento que establece el modelo de Solow. Ahora, grafiquemos este punto. Grafiquemos esta ecuación que aparece acá. ¿Ya? Grafiquemos esta ecuación. Y esto aparece en la siguiente lámina, ¿ya? Y para graficarlo, fíjense, hay que tener, esto se grafica como dos partes. Esta ecuación 9 se grafica en dos partes. En primer lugar, ¿ya? Vamos a graficar el primer componente del lado derecho, que es S por A por K elevado a alfa.
¿Ya? Grafiquemos ese primer componente. ¿Ya? Y teniendo en cuenta que en el eje de las X vamos a colocar el stock de capital. Ahora, ¿cómo es la función de producción? La función de producción ya la habíamos graficado anteriormente, como acá, ¿no es cierto? Como esto. Esta era la función de producción, en donde aquí iba producción, y aquí iba, en el eje vertical, iba producción per cápita, y en el eje horizontal era el stock de capital per cápita. Y esa era la función de producción, que no era más que la ecuación 2 que tenemos acá. ¿Ok? Tiene esa forma. Ahora, acá, en este gráfico que tenemos acá en pantalla, esta es la función de producción, la que estoy mostrando acá. Es exactamente la que teníamos anteriormente. Ahora, para graficar el ahorro, como S es menor que 1, es una proporción del ingreso, del producto, y todo el producto se genera sobre la función de producción, entonces el ahorro va por debajo de la función de producción, porque es un factor menor que 1. ¿Ok? Luego esta es la curva de ahorro, por decirlo así. Esta es la curva de conformación del ahorro. S por F de K. ¿Ok? Que es el primer componente de la ecuación 9. F de K es A por K elevado a alfa. Ahora, el segundo componente es la tasa de depreciación, es el gasto en depreciación. Si uno lo grafica nada más como una función, es una función lineal de K. Esta función, delta K. Luego, esta sería, la línea es delta K. ¿Ok? Entonces, hemos graficado los dos componentes acá de esa ecuación 9. El primer componente es S por K, por F de K, que en el fondo es la tasa de ahorro, y el componente lineal es delta por K, que es la tasa de depreciación, que es el gasto en depreciación. Ahora, ¿qué dice la ecuación 9? La ecuación 9 lo que dice es que K punto, o no hay adición al capital nuevo, ¿cuándo? Cuando el ahorro es igual a la depreciación, al gasto en depreciación. En ese punto, ya no hay nueva adición al capital. ¿Ok? Luego, en términos económicos, ese es el punto en que en la economía se denomina como el estado estacionario. Es decir, el estado estacionario, es decir, el estado de largo plazo, es cuando la economía llega a un punto en que no puede adicionar nuevo capital, en donde el capital no puede seguir creciendo. ¿Por qué? Porque el ahorro que genera la economía es igual a la tasa de depreciación, al gasto en depreciación que hace la economía. Es decir, si ustedes se fijan en el largo plazo, es cuando la economía está en un estado en donde lo único que hace es renovar el capital existente. Los únicos recursos que genera ya son recursos para renovar el capital existente y la economía no puede agregar nuevo capital. Ese punto, que se llama punto de estado estacionario, y que típicamente es el punto que se establece como equilibrio de largo plazo, es un punto en donde estas dos líneas se cruzan. Si ustedes se fijan, y para eso me voy de nuevo al tablet, acá. Ese punto, si ustedes se fijan acá en el tablet, en la pantalla, si yo hago K punto igual a 0, ¿ya? Esto significa que ese punto va a ser donde S por A K alfa sea igual a delta K. ¿Qué es lo que tenemos en ese punto? Tenemos que el ahorro que genera la economía es igual al gasto en depreciación, ¿ya? O el gasto para recuperar el capital existente. Ahora, la otra forma, y esto es, lo pongo acá,
La otra forma de presentar esta ecuación es dividir todo por K. Y por lo tanto voy a tener K punto partido por K va a ser igual a S por A por K elevado a alfa menos 1 menos delta. ¿Mm? ¿Ya? Y ese caso, como sabemos que K gorro es igual a K punto partido por K, entonces en el largo plazo es un punto en donde la economía K gorro es igual a 0 y por lo tanto también esto se puede establecer de esa manera, en donde S por A K alfa menos 1 es igual a delta. Es decir, la tasa de ahorro es igual a, a la tasa de depreciación que tiene la economía. ¿Mm? Esas son dos formas alternativas de presentar el equilibrio de largo plazo. ¿Mm? Entonces esa es la caracterización del equilibrio de largo plazo. ¿Qué pasa en ese equilibrio? ¿Mm? Fíjense que la presentación de la ecuación 9 corresponde a este gráfico de acá arriba. ¿Mm? La ecuación 9 ¿ya? Corresponde a este gráfico de acá arriba. Este gráfico de acá abajo lo que refleja es básicamente la tasa de crecimiento. ¿Mm? K gorro, ¿ya? E gorro, que es lo que aparece acá abajo, que es esta caracterización, la ecuación de K gorro igual a S por A, K alfa menos 1 menos delta. ¿Mm? O sea, estas dos formas de presentarlo son equivalentes, ¿ya? La única diferencia es la forma en que se presentan en el gráfico. En el gráfico se presenta acá el nivel del producto y aquí se generan las tasas de crecimiento. ¿Mm? Pero son exactamente los mismos, uno es el espejo del otro. ¿Mm? Es exactamente lo mismo. Pero veamos qué pasa en ese punto, en este punto de equilibrio, de estado estacionario que se refleja. Bueno, en ese punto, la economía llega a un punto de capital, es decir, el estado estacionario se encuentra en un punto de capital K estrella, ¿no es cierto?, que equilibra la tasa de ahorro con la tasa de gasto de depreciación. En ese punto, la economía, dado que este es el nivel de capital, si yo voy derecho hacia arriba a la función de producción, la economía me genera este nivel de producción, dado el nivel de capital. Y ahí esto es la ecuación 1 o 2 que estaba viendo acá. Esta ecuación, la ecuación 2. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, según la ecuación 2, yo obtengo el nivel de producto de la economía, dado que aquí se refleja el nivel de ahorro de la economía. ¿Mm? Si este es el nivel de ahorro, porque lo refleja para este nivel de capital, este es el nivel de ahorro. Luego, si esto es lo que se ahorra, entonces los consumidores consumen el resto. Este es el nivel de consumo. Y el ahorro tiene que ser igual, por definición, igual a la inversión, por lo tanto, este es el nivel de inversión de la economía. ¿Mm? Luego, este es el ahorro, este nivel vertical hasta la función de ahorro, ¿no es cierto? ¿Ya? Y, por lo tanto, tiene que ser igual al nivel de la inversión, y esto que residuo acá, hasta el nivel de producto, es el nivel de consumo que tiene la economía. ¿Mm? ¿Ok? ¿Qué pasa en ese punto en términos de la tasa de crecimiento? En ese punto K estrella, que es el punto el nivel de capital de estado estacionario, la economía, ¿a qué tasa está creciendo? ¿Mm? Está creciendo justo, como ya derivamos anteriormente, a la tasa de depreciación. Es decir, lo único que está haciendo la economía es generar recursos, ¿ya? ¿Para qué? Para pagar la depreciación, ¿ya? Y por lo tanto, ese nivel es la tasa de depreciación, ¿ya? Ahora, como el capital en este punto no está creciendo, la economía no crece. ¿Mm? Porque, fíjense acá,
Si el capital está fijo en la ecuación 2, entonces el producto está fijo. ¿Y eso qué significa? Que la economía no está creciendo. Luego, el punto que tenemos acá, en este punto que tenemos aquí, este punto donde se cruzan estas dos líneas, o este punto de acá arriba, en donde se cruzan esas dos líneas, es un punto de estado estacionario, es decir, la economía no crece, la economía no genera nuevo capital, no genera recursos para generar nuevo capital, y por lo tanto la economía no está creciendo. Es un punto en donde la economía está en estado estacionario. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque el ahorro lo único que hace es financiar el gasto en depreciación. ¿Ok? Yo creo que quedamos acá. La próxima clase continuamos con esto y hacemos continuamos explicando el modelo de Solow, pero básicamente explicamos el concepto de estado estacionario, explicamos el concepto de movimiento del capital y de la función de producción. ¿Les parece que quedemos acá y continuamos la próxima clase? Profe, Si es que alguien no tiene alguna duda, por supuesto. no, yo no tengo una duda, solo quería preguntarle si esta semana al final entonces no van a ver ayudantías. No, yo hoy día o mañana voy a tener una conversación con el ayudante definitivo, le voy a decir que les mande un email para que se junte con ustedes por Zoom o algo así, y llegue a un acuerdo con ustedes, o les mande, o se comunique con ustedes para que les mande la ayudantía. ¿Ya? Yo no sé la disponibilidad que tienen ellos, no sé la disponibilidad que tienen ustedes, prefiero que lleguen ustedes a un acuerdo con él o con ella, ¿ya? Una vez que tengan ese acuerdo, tengan la ayudantía. En cualquier caso, la prueba que estaba prevista para esta semana se posterga para la próxima semana. Ya, profe, muchas gracias. ¿Ya? Estamos entonces, nos vemos la próxima semana, que estén bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe, Chao, muchas gracias. Profe. Chao. Bien.